Un saludo tengan todos, chicas y chicos. En el día de hoy vamos a tratar sobre las variables en Python. Si te interesa, te pido que te quedes hasta el final. Bueno, para empezar vamos a crear un archivo. Vamos a estar usando el Visual Studio Code. Vamos a crear un archivo. Como va a ser la primera clase, vamos a ponerle 1.py. Y en este vamos a ver sobre lo que tiene que ver con variables. Para empezar, las variables en general en la programación son como si fueran cajas donde uno puede guardar lo que uno quiere. En este caso, Python maneja las variables diferentes a otros tipos de lenguajes. Python es un lenguaje no tipado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo creo una caja, yo no tengo que decirles qué es lo que voy a guardar en esa caja. En el curso de C++ que está en el canal, cuando uno va a crear las variables, tiene que ponerle qué tipo de variable es. Pero en Python no. En Python, para uno crear una variable, lo único que tiene que decir es darle un nombre. Vamos a darle A y darle el valor. Eso es lo único que hace falta para crear una variable en Python. Darle un nombre y darle un valor. Como en otro tipo de lenguaje, también se pueden guardar varias cosas dentro de esa caja o variables. Por ejemplo, se pueden guardar un número, se puede guardar un número con coma, se puede guardar verdadero o falso, se puede guardar texto, cadenas. También se pueden guardar arreglos y cientos de cosas. Se pueden guardar ubicaciones, se pueden guardar archivos o cientos de cosas se pueden guardar dentro de las variables. Pero estos son los básicos. A la hora de crear variables hay ciertas reglas las cuales uno tiene que seguir. No pueden tener caracteres especiales, no pueden empezar con números y tampoco pueden tener palabras reservadas para Python en este caso. Por ejemplo, vamos a poner 3M y vamos a darle un valor. Me da error porque empieza con 3 y entonces las variables no pueden empezar con 3. Vamos a ponerle un carácter especial y me sigue dando error porque no puede empezar. El único carácter especial que he visto que acepta Python, es el único que lo he visto que lo acepta, es el guión bajo. No sé si otro lenguaje lo aceptará. ¿Qué haces con el guión bajo? El guión bajo lo que hace es como que privatizar esa variable. Cuando estemos trabajando con clases, que uno crea una instancia de la clase, esas variables que empiezan con guión bajo solo pueden ser accedidas desde el interior de esa clase. La parte exterior no puede acceder a esa clase, a esa variable. Las variables no pueden usar palabras reservadas, como ya le había dicho. Vamos a poner lambda, que es una clase la cual te permite trabajar con ecuaciones. Vamos a poner igualarla a algo, vamos a igualarla a 3 y me va a dar error. ¿Por qué? Porque lambda, como ya es una palabra reservada, no puedo reutilizarla para guardar otra cosa. Y de esta manera hemos terminado con la parte de variables en Python. Si has llegado hasta aquí, te pido que comentes con una manita arriba, te puedes suscribir para aumentar la comunidad y voy a seguir subiendo videos sobre Python, que es la serie en la cual voy a estar trabajando.